Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces y ahora vamos a desarrollar algunos ejercicios demostrativos. Empezamos con el problema 1. Hallar la suma de A, B y C. Sí. Numeral AB, ojo, numeral de dos cifras, más numeral B5, también de dos cifras, más numeral C3, me da igual numeral CC4. Muy bien, para darle solución a este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es colocar de forma vertical nuestra operación. ¿Ya? De forma vertical. Numeral AB más numeral B5 más numeral C3 es igual a numeral CC4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Realizamos la suma columna por columna, empezando por la columna de las unidades, luego analizamos decenas, luego las centenas. A ver, ayúdame a sumar en las unidades. Sería B más 5 más 3, ¿no es cierto? B más 5 más 3. ¿Igual a cuánto? ¿Será igual a 4? No, ¿no es cierto? Porque mira, cuando ya estás sumando 5 y 3 ya tienes 8. Y 8 es mayor que 4. Entonces, a ver, un número que termine en 4, pero que sea mayor que 4. ¿Cuál se te ocurre? Tal vez podríamos decir 14, ¿no es cierto? Pero también alguien podría decir, profesor, ¿y 24? A ver, analicemos primero ese numerito. ¿Qué pasaría si decimos que la suma sea 24? Pues termine en 4. A ver, ayúdame acá a sumar. 5 más 3 sería 8. ¿Cuánto le falta a 8 para ser igual a 24? Le faltaría 16. Pero ojo, todas las cifras que ves acá, todas las letras, son menores que 10. ¿Por qué? Cada una de estas letras representa una sola cifra. Entonces B no podría ser 16. Y mucho menos si le ponemos 34 o un valor superior. Entonces, ¿qué cosa podemos concluir? Que acá la suma, ¿cuánto nos debe dar? La suma nos debe dar un número que termine en 4, que sea más que 4, ¿sería cuánto? Sería 14. Ahora sí sumamos, 5 más 3 sería 8. ¿Cuánto le falta a 8 para ser 14? Le faltaría 6. Ese valor es el correspondiente a la letra B. B te vale 6. Muy bien. Estamos sumando las unidades. ¿Acá cuánto te da? Te da 14, ¿no es cierto? Ponemos 4 y llevas la unidad. Muy bien, sumamos en las decenas. 1 más A más B, pero B vale 6, más C, te da igual a. Acá tenemos otro detalle, mira, termina en C y acá también C. Ahora, pensemos, ¿cuánto podría ser C? A ver, dame una idea, ¿cuánto sería? Profesor, ¿qué te parece si le asignamos este valor? A ver, suponte que C, le voy a poner acá ya, C sea 2. Le voy a poner acá, C que valga 2, como ejemplo, ¿ya? A ver, C vale 2. Obviamente, si acá vale C2, esta también vale 2, ¿cierto? Y la suma de toda esta columna, incluyendo lo que estás llevando, debería darme todo lo que queda acá. O sea, toda esta suma me debería resultar, ¿cuánto? 22. Operemos, ¿ya? A ver, sería 1 más 6 sería 7. 7 más 2 sería 9. A 9, ¿cuánto le falta para ser 22? Le faltaría 13. O sea, A tendría que ser 13. ¿Puede ser? No, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que cada letra representa una sola cifra. Máximo 9, entonces. No es ese valor para C. A ver, profesor, otro entonces. Profe, 3. O sea que toda esta suma, todita esta suma, ¿cuánto debe dar? 33. A ver, él vale 3, acá sería 33. ¿Va a alcanzar? No, porque mira, 6, 9, 10. Tenemos 10. Para 33 faltaría 23, o sea, él tendría que ser 23. ¿Puede ser 23? Claro que no. Muy bien, entonces, habiendo analizado estos dos casos, conclusión,
¿cuánto tendría que ser C? Sí o sí. Tendría que ser la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la suma de todo esto, que estamos acá copiando, ¿cuánto nos debe dar? 11. ¿Correcto? Porque C vale 1 y este también es 1. Ahora sí, ayúdame a analizar. Ah, profesor, él también vale 1. Correcto, él también vale 1. Completamos. Sería entonces 1 más A más 6 más 1 igual a 11. 6, 7, 8. ¿Cuánto le falta a 8 para ser igual a 11? Le faltaría 3. Entonces el valor para la letra A sería 3. Y eso es correcto, ¿no es cierto? Y además, ya hemos visto que C cuánto vale. C vale 1. A ver, vamos a hacer la comprobación. ¿Y cómo se hace la comprobación? Reemplazando los valores en el ejercicio. A ver, AB, A3, B6. Sería 36 más B5. B vale 6. Sería 65. C3. C vale, ¿cuánto? C vale 1. Sería 13. Muy bien, sumamos a ver qué nos resulta. 6 más 5, 11, más 3, 14. Colocamos 4 y llevas 1. 1 más 3, 4, más 6, 10, más 1, 11. Sería 114. ¿Qué sale acá? CC4. ¿Cuánto vale C? Vale 1. ¿Está bien? Sí. Todo cumple según la información. Ahora sí, vamos a calcular lo que nos pide el problema. Por lo tanto, decimos A más B más C. Sumemos. 3 más 6, 9, más 1, 10. Muy bien, chicos, entonces esa sería la respuesta al primer ejercicio. Vamos con un ejercicio número 2. Decimos, si A más B más C nos vale 16, te pide calcular la suma del numeral ABC más BCA más CAB. Profesor, ¿cómo desarrollamos este ejercicio? Hemos mencionado que cuando hablemos de sumas o restas con valores literales, es decir, con letras, por favor, colócalo de manera vertical. Ya, vamos a ubicar la operación de manera vertical. ¿Cómo así, no? Vamos a poner acá. Primer numeral, ¿no? A, B, C. Ya está. A, B, C. Debajito el siguiente. Sería B, C, A. Y el siguiente sería C, A, B. Listo. Muy bien, ya tenemos entonces colocado la suma de esos tres valores de manera vertical. Ahora vamos a sumar, como ya sabemos, siempre por columnas, ¿no? A ver, vamos a poner acá primero resultado de la suma de estos tres. A ver, ayúdame entonces, columna por columna, siempre empezando de las unidades, luego las decenas y luego las centenas. Empezamos. A ver, fíjate, ¿ah? Sumamos los tres. ¿Cuánto vale A más B más C? Datito del problema. ¿Cuánto vale A más B más C? ¿Te vale? 16. Entonces, fácilmente, ¿eh? A más B más C, ¿cuánto vale? 16. Ponemos 6 y llevamos la unidad. Nuevamente, ahora sumamos en la otra columna. ¿Cuánto vale A más B más C? ¿Cuánto valía? 16. Más 1 que llevas, ¿cuánto sería? 17. ¿Cuánto llevas? 1. Última. ¿Cuánto vale A más B más C? ¿Vale? 16. Más 1 que llevaba sería ¿cuánto? 17. Y ya tenemos entonces la suma que nos estaban pidiendo. 1776. Perfecto, chicos. Sencillo, ¿no es cierto? Vamos con el problema número 3. ¿Qué nos dice? Se tiene que el numeral ABC menos el numeral CBA es igual al numeral 4XY. Hallar X por Y. ¿Te acuerdas cuál era la propiedad? La segunda propiedad de la sustracción. Cuando yo tengo una sustracción con esta forma, vamos, ayúdame, ¿qué se cumple en el resultado? ¿Te acuerdas?
¿Cuánto valía la cifra central? ¿Cuánto vale la cifra central del resultado? Propiedad nada más. ¿Cuánto valía? 9. Muy bien. La central vale 9. Y además, ¿cuánto valía la sumita de las cifras de extremas? O sea, ¿cuánto era 4 sumado con y? ¿Cuánto nos debe dar? También por propiedad, nos debe dar 9. Muy bien. Nuevamente, la cifra central 9 y la suma de extremos 9. Si 4 más y te vale 9, entonces, ¿cuánto valdría y? ¿Cuánto valdría y? Y valdría 5, correcto. Ya tenemos entonces, x vale 9, y vale 5. Decimos acá entonces, por lo tanto, ¿qué nos pide? X por y. ¿Y cuánto valdría x por y? Sería 9 por 5 y eso nos da como respuesta 45. Respuesta entonces a la pregunta número 3. Muy bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, entonces vamos con el problema número 4. El problema dice, la suma de los tres términos de una sustracción es 362. Hallar el minuendo. Muy bien, chicos, vamos a analizar entonces el problema y plantearlo. A ver, ¿cuál es el dato? Suma de los tres términos de una sustracción. Recordemos, ¿cuáles son los tres términos en una sustracción? Anotamos. Minuendo, ¿qué más? El sustraendo y la diferencia. ¿Qué te dice el dato entonces? Que la suma de estos tres es ¿cuánto? El problema dice que es 362. 362. Exacto, ahí está el dato, ¿eh? La suma de los tres términos en una sustracción es 362. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide? Hallar el minuendo. Muy bien, chicos, entonces vamos a calcular el minuendo. ¿Cuánto nos vale? Sencillo, ¿no es cierto? Vamos a usar entonces acá, ¿qué propiedad? La propiedad 1 de la sustracción. ¿Recuerdas? ¿A qué era igual la suma de los tres términos en toda sustracción? Era igual ¿a qué? Al doble del minuendo. ¿Correcto? Doble del minuendo. Entonces, el doble del minuendo nos vale 362. ¿Qué te parece? Le sacamos una mitad por acá y una mitad por acá. Ayúdame entonces. ¿Cuánto sería la mitad de 2? Te quedaría solamente m. Y la mitad de 362 sería ¿cuánto? 181. Con lo cual conseguimos la respuesta a la preguntita 4. Aplicación de una de las propiedades de la sustracción. Pregunta 5. Leamos, dice, en una sustracción, el sustraendo es el doble de la diferencia. El minuendo es 120. Hallar el sustraendo. A ver, cuando a mí me dicen, en una sustracción, ¿ya? En una sustracción. Recordemos, ¿cuál es la forma general de una sustracción? La habíamos puesto en la teoría. Minuendo menos sustraendo igual a ¿qué? A una diferencia. No te olvides, minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia. A ver, ¿qué dice el dato? Ayúdame con el dato. El sustraendo es el doble de la diferencia. Lo vamos a anotar acá, ¿ya? ¿Cuál es el dato del problema? El dato dice lo siguiente, que el sustraendo, o sea, S, es el doble de nuestra diferencia. Ahí tienes el dato, mira, el sustraendo es el doble de la diferencia. ¿Qué otro dato más tienes? Que el minuendo te vale 120. Anotamos acá, el minuendo te vale 120. ¿Perfecto? ¿Qué nos pide calcular? Hallar el sustraendo. Entonces, al final vamos a calcular el valor del sustraendo.
Muy bien, chicos, vamos a reemplazar entonces los datos que tenemos. ¿Ya? A ver, minuendo, ¿cuánto te vale? Minuendo te vale 120. Menos, ¿cuánto te vale el sustraendo? El sustraendo te vale el doble de la diferencia. Entonces, en vez de poner sustraendo, ponemos doble de la diferencia. Igual a la diferencia. Acá dejamos al 120, va a sumar, sería 3 veces la diferencia. Ahora, ¿qué vamos a extraer a ambos términos? Bueno, acá tiene tercia y acá tiene tercia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Tercia de 120 sería 40 y tercia de 3 sería 1. Entonces concluimos que la diferencia te vale 40. Pero el problema que nos pide, hallar el sustraendo. Recordemos, el sustraendo es igual a 2 veces la diferencia. Entonces vamos a reemplazar. Sustraendo 2 veces el valor de la diferencia. ¿Cuánto sale la diferencia? Te sale 40. Entonces operamos un esfuerzo. 2 por 40, ¿cuánto sería? Muy bien, sería 80. Exacto. Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta número 5. Muy bien, chicos, entonces con estos ejercicios demostrativos, tú ya estás listo para desarrollar algunos ejercicios más, los cuales están en la práctica que tú vas a desarrollar en tu cuaderno. Conmigo será hasta la siguiente clase virtual.